Génesis 1:27. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La importancia que estamos hablando de la serie de creados a su imagen. Y la semana pasada hablamos acerca de volviendo a la identidad del Padre, y hoy vamos a hablar acerca de volviendo a la identidad del Hijo. Porque muchos de nosotros nos cuesta entender que tenemos un Padre, y también nos cuesta entender o saber cuál es la identidad del Hijo, ¿no? Y la Biblia nos dice en el libro de Lucas que habla de las genealogías, el libro de Lucas capítulo 3 versículo 38, y habla de las genealogías, y una de las genealogías que termina diciendo Lucas 3, en el último versículo, que es el 38, dice así: hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. A Adán se le conoce como hijo de Dios. La genealogía que Dios le marca a Adán es como hijo de Dios. Tú y yo tenemos que aprender que Adán es hijo de Dios. Tenemos que aprender que Adán tenía comunión con Dios. Pero al pasar el pecado vino que el hombre torció su camino, desconoció su identidad, perdió su propósito y perdió la comunión con Dios. Ya no había esa comunión con Dios. Y eso es lo importante entender esta mañana, que tú y yo tenemos que volver a esa identidad. Entonces, muchos decimos, ¿qué es identidad? Identidad es el carácter o la personalidad particular de cada persona. Eso es identidad. El problema es que cuando alguien te pregunta, ¿quién eres? ¿A quién te pareces? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y te haces siempre unas preguntas, ¿quién soy? Y dices, ¿quién soy? Y definimos el quién soy por lo que hago. Soy un electricista, soy un ingeniero, soy un médico, soy. Y a veces definimos quién soy por los logros que hacemos. No, yo soy egresado, yo soy esto, yo soy el otro. Y definimos lo que somos por lo que hemos hecho. O a veces definimos quiénes somos por lo que dicen las personas. Es que dice mi papá que soy un borracho, dice mi mamá que soy un esto, y definimos el concepto de quién soy por lo que dicen las personas, o definimos el concepto de quién soy por lo que he logrado, por lo que he hecho. Yo te pregunto, ¿quién eres? Y perdemos nuestra identidad porque al nacer digo, ¿quién soy? ¿Seré hombre o seré mujer? Hay gente que duda de su identidad, no sabe si es hombre. Decía el pastor Hugo Martínez, si tienes la manguerita por fuera, eres hombre, y si tienes la manguerita por dentro, eres mujer, ¿no? ¿Alguien duda de su identidad? Bueno, ok, ya sé que soy hombre, pero ¿para qué soy hombre o para qué soy mujer? Entonces, el diablo siempre va a tratar de robar la identidad. Ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículos adelante, Lucas capítulo 4, dice versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Hubo tres tentaciones del diablo contra Jesús, y las áreas donde le pegó Satanás, donde el diablo quería robarle, era en la principal, la más importante, la identidad de qué. Y le preguntó, si tú te crees hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. En otras palabras, si tú te crees hijo de Dios, ¿por qué no haces lo que Dios dice? Y empieza a cuestionar el diablo, ¿quién eres? No le dijo, mira, yo creo que tú vienes del cielo, se han aparecido ángeles. No, directamente Satanás fue a atacarle su identidad. Si tú te sientes hijo de Dios, ¿por qué no haces lo que Dios dice? La Biblia dice, haz que estas cosas se conviertan en pan. Te sientes muy poderoso, haz que este alimento, esta piedra se convierta en pan. Y empezó Satanás a atacar la identidad de hijo. Y digo, y si es cierto, Jesús dijo, híjoles, creo que no soy hijo. Y fíjate cómo contesta un hijo.
Jesús le dice a él: escrito está, mi Padre ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre. Fíjate lo que contestó: mi Padre ha dicho, o escrito está, mi Padre ha dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Padre. Quiere decir que yo no estoy expuesto, yo no estoy definido por lo que tú dices, yo estoy definido por lo que el Padre dice de mí. Inmediatamente Jesús sabía su identidad. No porque tú me dices que convierta este pan te voy a obedecer, sino yo he aprendido a obedecer al Padre. Si el Padre no me dice que lo haga, no lo voy a hacer. ¿Te acuerdas de la serie Viajando al Futuro 1, 2 y 3? ¿Alguien la vio, la serie Viajando al Futuro 1, 2 y 3? Cuando este chico le dice siempre que siempre lo desafían, dice: eres una gallina. Y pareciera que esa palabra le alteraba, ¿sí o no? Y pues, si eres una gallina, dice: yo no soy gallina. Y se aventaba. A veces el diablo te va a pegar en el orgullo. Dices: realmente eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Pero siempre un hijo no se maneja bajo su propia voluntad. Simplemente un hijo siempre espera lo que el padre dice. Lo vuelvo a repetir: un hijo no se maneja o no se direcciona bajo su propia voluntad. Un hijo siempre espera lo que Dios dice. ¿Estás empezando a entender qué es la identidad de hijo? ¿Estás empezando a entender que no hijo es que te gobiernas, sino que Jesús dijo: soy hijo, pero espero lo que el Padre dice? Espero lo que Él dice. Si Él me dice que convierta la piedra en pan, lo voy a hacer. Pero si Él no me dice, no lo voy a hacer. Jesús no se dejó manipular por lo que el diablo le decía, porque otras personas dicen. Hay veces que tú y yo nos dejamos manipular porque otras personas nos dicen: ¿a poco no puedes tomarte una? ¿A poco no puedes ver pornografía? Y empieza a manipular tus pensamientos y dice: ¿a poco no puedes? No, yo claro que sí puedo. Te lo voy a demostrar que sí puedo. Yo te pregunto: ¿lo consultaste con tu Padre Celestial? Le dijiste: oye Dios, ¿me puedo tomar una? Aunque sea una. Estos amigos me están retando. No. Nosotros salimos de la voluntad de Dios y nos atrevemos en nuestras propias fuerzas a probarnos que somos fuertes, que somos atrevidos, que somos capaces, pero no esperamos la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: no voy a hacer lo que tú dices, sino yo voy a esperar la voluntad del Padre. Y el Padre me dice que ninguna palabra, ningún hombre vivirá, sino por toda palabra que sale del Padre o de la boca de Dios. Y después Satanás dice: ok. Dice el versículo 5: le llevó el diablo a un sitio muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo dijo: a ti te daré toda esta. ¿Sabes qué le dijo el diablo? Mira, tu padre no te da nada. Mira cómo estás, cómo vives. Mira las garras que andas, ni carro tienes. Pero yo, siendo un excelente padre del mundo, te puedo dar todo lo que tú quieras. Solamente te exijo una condición: que tú postrado me adores. ¿Sabes que el diablo nos ofrece mejores cosas, atractivas? Como diciendo: el padre que tienes no es suficiente para darte trabajo. El padre que tienes no es suficiente para arreglar tu matrimonio. El padre que tienes no es suficiente. Y empieza a sacudir tu identidad. Dijo: sí, cierto, tengo un Dios pero no me da nada. Tengo un Dios pero no me suple nada. Tengo un Dios pero no me ha ayudado en nada. Tengo un Dios y nunca me ayudó. Y Satanás empieza a sacudir tu posición de hijo y empiezas a ver lo atractivo que ofrece el diablo. Pero fíjate cómo contesta Jesús. Versículo 8: respondiendo Jesús dijo: vete de mí, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate que él empezó a dar una contraofensiva. Le dijo: ¿sabes qué, diablo? Sé que tú siempre ofreces, pero siempre a cambio de muerte espiritual. Y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Dios adorar y solamente servirás. Yo he entendido que a mi Padre solamente adoro y solamente a mi Padre sirvo. No tengo otro Padre. Si mi Padre me quiere dar poco, yo sé que Él tengo mucho. Si mi Padre me quiere dar mucho, yo sé que me puede dar aún más. No me importa si tengo poco, si tengo mucho. Yo sé que mi Padre siempre está conmigo. La identidad de hijo es que tú no pierdes, o tú no eres menor por lo que tienes, o tú no eres mayor por lo que tienes. La identidad de hijo es que sabes quién está contigo. Y eso es una cualidad que tú y yo no tenemos que perder. Número 3, y lo llevó entonces a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, échate aquí. Y saca las escrituras. Saca las escrituras. ¿Quién sabe el Salmo 91? ¿Quién sabe el Salmo 91? Así. No, pastor, el diablo se lo sabe. El diablo se conecta en el Zoom para aprenderse el Salmo 91. ¿Sabes que el diablo también llega a las 6 de la mañana para ver quién está despierto? Y tanto que escucha el Salmo que se lo aprendió. Y el diablo le dice: ok, te sientes muy hijo de Dios, a ver, échate. Porque dice la Biblia que cuando tú te eches, dice que mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden, y que tus manos, dice, y en tus manos, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces en tu pie en piedra. Y le contesta Jesús: no escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir que Jesús le estaba diciendo: tú no puedes ordenar al Padre algo. ¿Sabes que en esta parte se fue contra la autoridad del Padre? Tú no puedes ordenar al Padre algo. Oh Padre, me pudieras dar dinero. Oh Padre, no, tú dile: Señor, te place darme a mí bendición, te place ayudarme, te place. Y Satanás se fue directamente con el Padre. Dijo: que el Padre te sostenga, que el Padre te dé, que el Padre. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a tentar: ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? ¿Por qué no? Y queremos exigir al Padre como si el Padre solamente te puede extender un cheque y ya. No, simplemente tienes que entender que el Padre en su sola voluntad te puede dar o no te puede dar. Y si no te da, no hay problema. Entonces, ¿qué es la identidad de hijo? La identidad de hijo es cuando tú reconoces quién es tu padre. El diablo todo el tiempo los ha encargado de robar esa identidad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, queremos aprender cómo poder vivir en esa identidad. Ahora, yo quiero basarme en algo muy interesante que está en el libro de Segunda de Samuel 4. Y quiero sacarte de tu corazón todo lo que el diablo ha mentido en tu vida. Segunda de Samuel capítulo 4. Esta historia tal vez te la sabes, la historia de Mefiboset. Y segunda de Samuel capítulo 4 nos enseña la Biblia que había un hijo, versículo 4, hijo de un hijo de Saúl llamado Jonatán, hijo de Saúl, que tenía un hijo lisiado de los pies. Dice que este niño tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y de Jonatán, su padre. Y dice que la nodriza tomó y dice huyó. Y mientras iba huyendo, dice el versículo 4, apresuradamente se cayó el niño y quedó. Y su nombre era Mefiboset. Y la palabra Mefiboset os quiere significar, es un nombre que de vergüenza, o que destruye la vergüenza, ¿no? Entonces este Mefiboset, que lo vemos aquí en la Biblia, empieza su historia mal.
Y muchos de nosotros, siempre el diablo va a tratar de que tu historia en tu vida empiece mal. Y empieza con una destrucción familiar. Y te puedo narrar muchas historias, pero siempre el diablo, cuando ve que algo tiene Dios planeado para tu vida, siempre va a empezar a destruir tu matrimonio. Y va a decir: el hijo que nace, voy a destruir su matrimonio, para que el niño salga perverso, para que el niño no tenga padre, para que el niño no tenga identidad, para que el niño, y empezamos a nacer, y nace el niño sin padre. El padre se fue. O nace el niño en un lugar violento, o nace el niño en una enfermedad. Y empezamos a notar cómo el diablo empieza a robar la identidad. Si no la puede hacer mentalmente, la va a hacer desde niño. Y vemos que la historia de Mefiboset, desde niño, desde 5 años, empezó a truncar el destino de él. Yo quiero que entendamos, pareciera ser que la historia de Mefiboset es mucha de nuestras historias, porque nosotros llegamos a Dios a veces lisiados. Yo te pregunto, ¿qué te impide crecer? ¿Qué te impide ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué te impide? Y lo que está lisiado es lo que nos impide. ¿Qué es que estar lisiado? Es que no sé leer, es que no he leído la Biblia, es que mis padres no son cristianos, nací en la iglesia tradicional, es que no, y empezamos a poner excusas, perdón, y eso es que estamos lisiados. Eso es que estamos lisiados en una parte de nuestra vida, nos truncamos y ahora decimos: no puedo. Pero pasa la historia adelante unas hojas en 2 de Samuel capítulo 9, y empezamos a ver cómo Dios quiere recuperar la identidad de Mefiboset. Y dice, y toma a David como un padre, y dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien yo haga misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan. ¿Cómo está? La característica, escucha bien, la característica que la gente tenía de Mefiboset es que era un hijo lisiado. ¿Cuál es la característica que nos conoce la gente? Ahí va el Samuel. Ahí va un adúltero. Ahí va el que me robó. Ahí va el que no me paga. Yo siempre te pregunto a ti: ¿cómo te conocen en la colonia? ¿Has preguntado? ¿Cómo te conocen? Yo voy a la tienda y digo: oiga, ¿cómo se llama la vecina de aquí enfrente? La señora de la camioneta, la que siempre se pelea con su marido. Digo: no, nomás quiero saber el nombre. Y la gente siempre da referencias. ¿Cómo te conocen? Yo te pregunto: ¿esa es tu identidad? ¿Esa es tu identidad? ¿Sí o no? No. Es la identidad que la gente me puso, o es la identidad que yo me he generado por mi pecado, pero no es mi verdadera identidad. Dios me ha marcado con una identidad. Pastor, pero mi padre era borracho, yo soy borracho. Mi padre era adúltero, yo soy adúltero. Pero no es tu identidad. Es que mi padre abandonó, yo también abandoné. Esa no es tu identidad. No es tu identidad. Quiero que entiendas esta mañana que la identidad, hijo, es más allá de tu mente, es más allá. ¿Por qué? Porque nacimos lisiados en nuestras vidas. Hay veces que nacimos lisiados y pensamos que toda nuestra vida tenemos que vivir así, marcados por el pasado. Es que usted no sabe, hay una violación, hay un pasado, sí, hay un pasado, pero no es tu propósito. Tu propósito es que vivas en la libertad, que Dios te ha dado, y viva la identidad que Dios te dijo. El problema es que Satanás se ha encargado, que te dice: tú eres un gusano. Fíjate lo que pensaba Mefiboset. Seguimos leyendo. Entonces envió el rey David, versículo 5, y le trajeron de la casa de ¿dónde?
de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. La palabra Maquir significa vendedor. Maquir era un vendedor. Y la palabra Lodebar significa pastos secos. Quiere decir que donde estaba viviendo Mefiboset era un lugar seco, un lugar estéril, un lugar donde no se produce nada. Imagínate la historia. Lisiado, viviendo con un vendedor de esclavos, sirviendo ahí, y un lugar seco. Fíjate en qué lugar, después de los 5 años, en qué lugar se empezó a formar Mefiboset. Yo te pregunto, ¿es la vida que Dios quiso? No. Pero Dios lo manda a traer a través de David. Y dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, y Mefiboset, y él respondió: heme aquí tu siervo. Y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjate lo que le estaba diciendo, fíjate la identidad que le estaba una vez más recuperando David a Mefiboset. Inclinándose dijo Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a qué? La gente lo señalaba como lisiado. La gente dice: ahí va el lisiado de Mefiboset. Está viviendo como mendigo en la casa de Maquir. Pero otra cosa es cómo él se sentía. ¿Y sabes cómo se sentía? Como un perro muerto. ¿Sabes por qué esa mentalidad de perro? Porque comía de las migajas. Hay 2 tipos de mentalidades: lo que la gente dice y lo que tú piensas de ti. Yo te pregunto en esta mañana, ya te dije que la gente dice. La segunda pregunta: ¿qué piensas tú de ti? Y viene en tu mente: soy un pecador, hago las cosas a medias, soy un hipócrita, soy un mentiroso. El diablo te está acusando. Eso es lo que decía Mefiboset. La gente David le estaba diciendo: tú vas a sentarte a mi mesa. Y Mefiboset decía: ¿quién soy yo, tu siervo, para que mires un perro muerto como yo? ¿Qué hace Dios? Te saca y empieza a hacer algo extraordinario. Dice la Biblia, inclinándose, versículo 9: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa. Dice: yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, y tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá ¿dónde? ¿Dónde? Estaba viviendo en Lodebar, el lugar seco, como esclavo, como perro, comiendo las migajas. Lo mandan a traer y lo sientan ¿en dónde? En la mesa. ¿Me ayudas, Andrés? Siéntate aquí, hijo. Ahora, ¿por qué es la enseñanza, la importancia de sentarle a la mesa? Porque para sentar a la mesa de los hijos del rey, y para poder estar ahí, solamente el rey tenía la orden para poder sentar a extraños. Y Dios le da el privilegio a Mefiboset, que lo sienta a la mesa, no solamente para el privilegio, sino para estar cerca del rey, para platicar con el rey, para comer con el rey. ¿Sabes que Dios hace lo mismo con nosotros hoy en día?
está puesta a la mesa del Señor y puede platicar con nosotros y podemos comer de Él y podemos estar platicando con Él. Pero la mentalidad de perro, no la mentalidad de hijo, la mentalidad de perro muerto hace que nuestra vida se separe y no tenemos la hijo. Y dices, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que no me siento digno. Es porque no avanzas, es porque no me siento digno. Es porque no tú aquí llegas, es que porque no me siento capaz. ¿Por qué no te comprometes? Es porque pienso que voy a fallar. Alguien una vez me dijo, pastor, ya le intenté muchas veces cambiar y no puedo. Mejor me regreso a lo mismo. Y siempre Satanás va a atacar tu identidad de hijo. Yo te vengo a decir en esta mañana, tú eres un hijo amado de Dios, porque Él te saca del Lodebar, te saca del lugar de esclavitud, te saca del lugar seco, te saca del lugar donde estabas mendigando como esclavo y te lleva a un lugar de preeminencia, a un lugar para que puedas comer con el Rey y estar todos los días ahí. Pastor, entonces, ¿por qué hay veces que no me siento digno? ¿Por qué me siento mal? Porque nos zafamos de la mesa y nos vamos a comer migajas. Pero quiero que me entiendas. Me voy a bajar, hija. Cuando yo era pequeño, mi padre tenía cerdos. Y una de las características que él siempre me decía, dice, vete a limpiar los cerdos. Y para los que han cuidado cerdos, tu olfato, escucha bien, tu olfato se familiariza con el olor del excremento de los cerdos. Tu olfato es repugnante, pero cuando tú te acostumbras a ese olor, yo llegaba y digo, para que no me dé asco, hacía yo esto. Y me metía yo a limpiarle ahí. Limpiaba yo todo, lo lavaba yo bien y me salía. Yo nunca entendí, escucha bien, yo nunca entendí por qué los cerdos, por qué el olor de los cerdos y por qué en esa experiencia de los cerdos. Pero hoy que ha pasado tiempo me sirve de mucha ilustración. ¿Por qué? Porque yo me familiarizo con el olor y pienso que soy de ahí. Y me acordé ahorita de la historia, porque dije, el ver las algarrobas, el ver el pan duro que está tirado ahí en los cerdos, el ver la comida, el ver el desperdicio, y tú le haces, tu mentalidad dice, esto me lo puedo comer, como el hijo pródigo. El diablo te puede engañar tanto que te puede decir, solamente tú perteneces a ese lugar. Y te puede decir, y te empieza a acusar y te dice, es que eres un puerco, es que nunca vas a cambiar, es que siempre vas a ser el mismo. Y te empieza a decir, tú eres esto, aquí te quedas, este es tu lugar, Lodebar, este es tu lugar, eso te mereces. Y te empieza a decir, eso te mereces por ser esto, eso te mereces por andar así, eso te mereces. Y el diablo te empieza a acusar. Yo te vengo a decir esta mañana, tú no perteneces a Lodebar y tú no perteneces a ese lugar. Tú eres Entonces, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo salgo de ahí, pastor? Cuando tú escuchas la voz del Padre y te dice, ven a mi mesa, y tú escuchas su voz y le dices, sí, te voy a seguir. Yo te explicaba la semana pasada acerca del el Padre y el Hijo. Cuando tú te dejas abrazar del Padre, ¿tú has visto un bebé cómo pelea con su padre? Dice, no me abraces. ¿Has visto un bebé así? Al contrario, mientras más llora la mamá, shh, shh. Yo dije, ¿para qué le hacen shh, shh, shh? Y la mamá, shh, shh, shh.
Y pareciese que el niño se calma porque siente los brazos de papá o siente los brazos de mamá que están ahí. Shh. Y se siente abrazado, se siente seguro. Yo te vengo a decir esta mañana, mientras tú permanezcas en los brazos del Padre, la identidad de hijo va a estar ahí. El diablo va a tratar de robar todo el tiempo tu identidad. Te va a decir no puedes, pero dices, tienes que hablar como Jesús. Yo solamente sigo la voluntad del Padre. Lo que el Padre me diga, eso hago. Si el Padre me dice que vaya a la cruz, lo voy a hacer, pero el Padre me lo dijo. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser verdaderos hijos de Dios? Dice, ¿me ayudas, Ludín? Dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, porque somos ¿qué? Hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Di conmigo, buenas obras. Somos creados ¿para qué? La originalidad de la creación de Dios al hombre es que lo creó a su imagen para que fuera un hombre de buenas obras. Lo que hizo el diablo es que quitó la identidad del hijo y le hizo unas malas obras. Lo primero que fue es que Caín mató a su hermano Abel. La primera situación es que nos volvimos homicidas. Y hoy en día pasa lo mismo, porque un homicida no solamente es el que mata, sino el que aborrece a su hermano. Jesús lo dijo en Juan, aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces el diablo siempre va a quitar tu identidad y dice, mientras menos estés con la gente mejor, porque estás con la gente y te tratan mal y tú quieres odiar, ódialos, págales con la misma moneda, hazles lo mismo, véngate ojo por ojo y diente por diente. La identidad de Satanás es que paga como te siembran. Te trataron mal, trátalos mal. Pero la verdadera identidad que nos fuimos creados es que fuimos preparados, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Digo, Dios me preparó para amar. Digo conmigo, Dios me preparó para amar. Esa es mi verdadera identidad, amar. Amar. Pastor, ¿por qué me cuesta amar a mi esposa? Porque no estoy chupando de la mesa del Padre. Porque no estoy escuchando lo que el Padre me dice. Todos los días el Padre me dice, ama a tu esposa. No, yo quiero hacer mi voluntad. Y el diablo te dice, odia a tu esposa. Pero cuando te pegas a la mesa del Padre, como identidad, dijo, el Padre todos los días te dice, ama a tu esposa, ama a tus hijos, perdona, sé fiel. ¿Alguien aquí quiere renunciar a las mentiras del diablo? Y por último, Romanos 8:17. ¿Para qué me sirve la identidad de hijo? Romanos 8:17. Dice la Biblia, y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Di conmigo, soy heredero. Pastor, entonces tengo herencia, sí. ¿Cómo tengo la herencia? Si padezco juntamente con Cristo juntamente seré recompensado. Entonces, ¿cómo empiezo a aprender la identidad? Dijo, cuando empiezo a conocer cómo fue Jesús con su Padre.
Nosotros cuando llegas a la primera vez a la iglesia y te empiezas a discipular, nosotros les marcamos la primera enseñanza: métete a vida con propósito. Y vida con propósito te enseña que fuiste creado para adorar, fuiste creado para pertenecer a una familia, fuiste creado para ser como Cristo, fuiste creado para servir y fuiste creado para una visión. Les enseñamos 5 propósitos sencillos. Y con esos 5 tienes toda tu vida resuelta. Si entiendes que fuiste creado para adorar, si entiendes que fuiste creado para estar con hermanos dentro de una iglesia, si entiendes que fuiste creados para ser como Cristo, y en ese para ser como Cristo les ponemos a transcribir los evangelios. Porque si quiero conocer cómo es un hijo de Dios, necesito conocer al Padre. Y tengo que conocer cómo fue Jesús en esta tierra como hijo de Dios. Si el Hijo de Dios se golpeó a sus discípulos, tú golpéalos. Si el Hijo de Dios mandó que el Pedro se le cacheteara a su esposa, hazlo. Si el Hijo de Dios empezó a mentir, hazlo. Todo lo que quieras aprender de un hijo de Dios tienes que ver en los evangelios cómo se comportó Jesús. Y de esa manera tú tienes y yo tengo que vivir, porque es la identidad de hijo. La gente me pregunta: pastor, ¿por dónde empiezo a leer? Por los evangelios. ¿Para qué? Para que conozcas tu verdadera identidad. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que ser? Yo. O sea, no tengo que mentir. Si ves a Jesús mintiendo, hazlo. No tengo que robar. Si ves a Jesús robando, hazlo. No tengo que adulterar. Si ves a Jesús adulterando, hazlo. Todo lo que veas hacer al Hijo es como vieras al Padre. Por eso que Jesús contestaba con las escrituras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Padre. Termino. ¿Hay alguien aquí que no se siente hijo? ¿Nadie? ¿Todos se sienten hijos de Dios? ¿O están dudando si son hijos o no son hijos? ¿Quién está dudando si es hijo o no es hijo de Dios? Levanten la mano los que se sienten hijos. Ok. Número 1. Si tú te sientes hijo, ¿cuál es la primera cualidad del hijo? Ser como el Padre. Ahí te va la primera, y creo que la más difícil. Hebreos 5:7. Versículo 8, perdón, 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. ¿A Jesús le costó obedecer? Sí, le costó obedecer. Porque ¿quién de nosotros se atreve a ir a la cruz? No. Y Jesús nació en este mundo porque el Padre dijo: necesito que vayas a la cruz y mueras por todos estos pecadores, incluyendo a nosotros.
Le gustaba ser hijo, le gustaba platicar con el Padre, le gustaba sentarse a la mesa del Padre, le gustaba comer con el Padre, le gustaba cómo Dios lo usaba para hacer milagros, sanidades. Pero cuando le dijo: ya llegó tu hora de subir a la cruz, dice que sufrió con gran clamor y lágrimas. Dice con gran clamor y lágrimas, dice el versículo 7. Con gran clamor y lágrimas, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió a obedecer, aprendió la obediencia. Déjame decirte que te va a costar, porque el diablo te dice: no sufras. ¿Cómo es que vienes de Cholula hasta San Martín? Te queda más cerca ya La Carcaña. ¿Para qué a las 9? Vente más tarde. ¿Para qué leer la Biblia? Y te pone muchas excusas. ¿Para qué orar? ¿Para qué platicar con Dios si Dios no te escucha? Y te pone muchas excusas. El diablo dice: no vivas como hijo, vive como tú quieras. Nadie te puede controlar, solamente el Padre controla y manipula. No vivas controlado, vive como tú quieras. Pero no te dice el fin de la historia, porque el fin de la historia siempre va a ser muerte y destrucción. Porque dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. No le dijo a Eva: si tú comes de este pan te van a correr del Edén, te van a maldecir. No, si comes de este fruto tus ojos van a ser abiertos. Sí, chucha. ¿Sabes que el diablo no dice las verdades completas? Dice medias verdades. Y cuando ya estás fuera, te dice: te lo dije, que no comieras del árbol, pero no me escuchaste. Y te acusa. Tu hijo, este pecador de Adán, comió la manzana, merece ser castigado. Sácalo del Edén. Pero él mismo fue lo que le engañó. Di conmigo: quiero ser hijo. No importa lo que el diablo te diga, no te muevas de la mesa. Antes que sigas el consejo de otros, espera el consejo de Él. ¿Qué quieres, Padre? ¿Quieres que me quede un rato más orando? Aquí me quedo. ¿Quieres que lea la Biblia? Aquí me quedo. ¿Quieres que este día no saque mi changarro, no salga a trabajar? Hoy me quedo contigo. ¿Quieres que dé yo una vuelta a mi esposa, a mis hijos? Lo voy a hacer. Ese es el diablo, pastor. ¿Quieres que le compre yo unos zapatos a mi esposa? Ese es el diablo, pastor. Quiero que vayas a perdonar a tu vecino. Ese es el diablo, pastor. No, no, no. Cuando estás cerca del Padre, Él te pone buenas intenciones y te dice: perdona, da tiempo, está conmigo, siéntate a mi mesa a comer un momento más, disfruta lo que estoy poniendo a tu mesa, quédate conmigo. El hijo se queda a la mesa, come de la mesa, disfruta de la mesa y platica con el Padre. Pastor, pero si yo no escucho a Dios. Si tú te atreves a leer esta Biblia, lo vas a escuchar todo el día. Porque vas a aprender cómo un hijo se relaciona con su padre, cómo un hijo ama a su prójimo. Por eso es que Jesús tenía 12 discípulos, porque les quería enseñar cómo era el Padre. Y platicaba con ellos y les daba de comer y les enseñaba todos los días.
cada vez que tú vas a las escrituras, vas a aprender a ser hijo. Pastor, ya lo sé, ¿por qué no me sale igual? Porque necesitas permanecer en comunión con el Padre. Porque el Padre, cuando dice se te cayó la sopa, levántalo. Y cuando tú escuchas levántalo, lo pones en su lugar o limpias. Pero cuando estás fuera de la mesa, se te cae algo, nadie te puede decir levántalo. Solamente cuando estás en la mesa del Padre, el Padre inmediatamente te llama la atención y puedes corregir tus errores. Lejos del Padre, tú no eres capaz de corregir tus errores. ¿Sí no se parece a la mesa que está en tu casa? ¿Sí o no? Se le caen las cosas a tu hijo, se le cae la leche. Ay, mi hijito, se le regó toda la leche aquí. No, la mamá, el papá dice levántalo, límpelo y vuélvete a servir y acábate esa leche. Pero cuando estás lejos de casa y se te tira la leche, dices ay, me compro otra. Solamente en la casa del Padre, el Padre te va a poder corregir y te va a poder enseñar cómo vivir, cómo hacer. Pero necesitas vivir todos los días comiendo a su mesa. Nosotros tenemos ese hábito, hermanos, de estar todos los días comiendo a la mesa, mañana, mediodía y noche, más las noches. Ahí estamos. Y el Padre anhela que tú te sientes con Él a su mesa, a platicar todos los días. Oye, Padre, hoy como que no me salió bien. Hoy como que le grité a mi esposa. Hoy como que me puse de malas. ¿Qué me pasó? Y el Padre te dice, es que guarda rencor, es que te estás airando de más, es que consideras más lo terrenal que a mí, que te puedo proveer. Y el Padre te empieza a aconsejar. Cuando platicas con Él, te empieza a descubrir tu corazón y te empieza a decir, ¿quieres saber realmente por qué fallaste este día? Y te empieza a descubrir tu corazón, qué hicimos mal. Y cuando Él nos recuerda qué hicimos mal o qué intención tuvimos, tú y yo como hijos decimos, perdóname, Padre, este día la regué. Reconozco, al estar platicando contigo, reconozco mi falta, mi error. Ayúdame para que el día de mañana no cometa el mismo error que hoy. ¿Por qué cambió este? Porque está pegado al Padre, porque está sentado con el Padre, porque está platicando con el Padre todos los días y le está diciendo, ¿cómo ves? Hoy me salió rete bien. Oh, no. Hoy di una vuelta a mi esposa. Hoy le ayudé a mi esposa. No, hoy le ayudé a mis hijos. Hoy platiqué, hoy hice. No, hoy hasta fui a la iglesia. Hoy, ¿qué crees? Hasta me terminé mi discipulado. Transcribí, Padre. Hoy me siento bien, siento una alegría en mi corazón porque hoy este día por fin hice algo correcto. ¿Cómo terminas tus días? Hasta la espalda me duele, chihuahuas. Otra vez tengo que dormir con esta señora que está aquí al lado. Perdón, es mi esposa. Y tus días son amargos. Tus días son amargos. Mañana tengo que pagar. Otra vez mañana tengo que trabajar. ¿Cuándo será el día que no trabaje y viva feliz y tenga dinero y me vaya yo a Acapulco? Nunca. Pero cuando estás en comunión con el Padre, tus días se vuelven felices, porque estás platicando con Él. Porque cada día le dices, papá, ¿cómo ves? Tengo trabajo y voy a ahorrar porque voy a sacar a mi familia. Voy a la iglesia, voy a diezmar. Wow, me gusta dar, me gusta servir. Gracias por estar conmigo. ¿Me estás entendiendo la posición de hijo? Que platica con un
¿Cuántos quieren ser hijos esta mañana? Tienes que platicar con el Padre. No es que te obligue yo a estar en el Zoom, sino te hago una rutina de platicar con el Padre, un hábito de platicar con el Padre. Nosotros leemos y oramos la Biblia, pero se te pega a ti un hábito de platicar con el Padre. Ponte de pie en esta mañana.